El dinero que se emite destruye el ecosistema, destruye a la sociedad y destruye a la población. Desde el año 2006 que planteó su proyecto alternativo de nación, que debe considerarse a los energéticos como palanca del desarrollo nacional. Ya desde esa fecha él hablaba de la necesidad de que México nuevamente sea autosuficiente en la producción de combustibles, gasolina, diésel, etc. No se diga también en la cuestión de la petroquímica básica, la petroquímica secundaria, los fertilizantes, etc. Cuando se llegó al gobierno, el 1 de diciembre del 2018, las 6 refinerías que tenemos en el país pues estaban produciendo aproximadamente al 30% de su capacidad. O sea, es insólito, más bien es una acción deliberada de los gobiernos neoliberales de ir reduciendo paulatinamente la capacidad de refinación, o no la capacidad de refinación, sino más bien la refinación de barriles de petróleo crudo en estas 6 refinerías. Fíjense nada más, al 30% de la capacidad real que tienen. Entonces él hoy en la mañana insistió en que en este momento ya el nivel de refinación, porque se llevó a cabo una reconfiguración de algunas de estas refinerías, o sea, una modernización, un mantenimiento mayor, ahora se está produciendo ya casi el 50%, o se está refinando el 50% de los barriles que tiene el país. Pero él estima, bueno, ahorita se están refinando, él mencionó 800,000 barriles diarios. Para ser autosuficiente requerimos aproximadamente refinar al día en el país 1,800,000 barriles. Entonces lo que estima es que una vez que eleven su capacidad de refinación real, estas 6 refinerías, se puede llegar a alcanzar, refinando en ellas, 1,500,000 barriles. Es casi duplicar lo que hoy ya tenemos refinando en estas 6 refinerías. Más aparte, estima que la refinería de Dos Bocas refinaría al día 380,000 barriles o 340,000 barriles diarios. Con eso seríamos autosuficientes en la producción de gasolinas y otros combustibles. Esa es la idea, es que este energético fundamental sea palanca del desarrollo nacional, pero de manera autónoma e independiente, no subordinada a las empresas extranjeras, como desafortunadamente nos sumieron en el periodo neoliberal estos presidentes traidores a la patria y al desarrollo independiente del país. Paralelamente con este hecho, él habló de otro elemento significativo, que fue precisamente que ahora, como el gobierno mexicano ha decidido, y hoy lo reiteró, no endeudarnos con la banca extranjera, pues ahora sectores de la iniciativa privada nacional pretenden endeudarse con el Banco Interamericano de Desarrollo y que México, el gobierno mexicano, sea garante de esa deuda, lo cual evidentemente contraviene la política económica del gobierno que encabeza el presidente de la República. Es decir, ahora un sector de la iniciativa privada quiere salirse por la puerta falsa, contratar créditos y que el gobierno, con los recursos de todo el pueblo, garantice lo que ya tenemos claro, la propia iniciativa privada no va a garantizar. Porque dentro de ese sector de la iniciativa privada hay empresas que incluso no han pagado sus impuestos y que, acuérdense ustedes, o sea, estas empresas llegaron a deber hasta 620,000 millones de pesos, o sea, una cantidad estratosférica. Hoy nada más 15 empresas de las más importantes no han pagado sus impuestos por un monto de 50,000 millones de pesos. Entonces ellos no han pagado impuestos, ahora quieren pedir créditos al Banco Interamericano de Desarrollo y que esos créditos el garante sea el gobierno que encabeza el presidente de la República. O sea, ni que seamos ingenuos, hasta el que tiene sentido común elemental, no requiere tener grandes conocimientos de economía, sabe que eso es totalmente absurdo. Pero ya sabemos que estos grupos son totalmente cínicos y que quieren de una u otra forma embaucarnos en una deuda que sería todavía más pesada
que la que se generó durante el gobierno, por ejemplo, de Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo, cuando hizo pública la deuda privada de los banqueros, endeudó al país. Él decía que solamente, hoy lo comentó el presidente de la República, en una reunión con él, dijo, pues nada más son 180 mil millones de pesos. Pero realmente se ha convertido esa deuda, es decir, el rescate bancario, el rescate de los dueños de los bancos, que ellos adquirieron una deuda importante y que ya no la pagaron, era una deuda privada que debían los banqueros, los grandes banqueros sobre todo, a los que se rescató por el llamado rescate bancario, la convirtieron de deuda privada, o sea que ellos la debían. Votaron el PRI y el PAN mayoritariamente en la Cámara de Diputados para que esa deuda ya no la debieran esas empresas o esos exbanqueros, sino ahora la está pagando todo el pueblo de México. ¡Qué desfachatez! Pero me voy a detener un poquito en ese tema. Primero, el que inició con este gran problema fue Carlos Salinas de Gortari, que es uno de los puntales de los grupos golpistas en el país. Durante su gobierno se privatizaron 18 bancos en un año. Los 18 bancos, ese gobierno de Salinas de Gortari los vendió baratos a sectores de la iniciativa privada y a sus cuates. Después estos banqueros, algunos improvisados, generaron por el despilfarro, el saqueo de los recursos, quebraron esos bancos. Entonces el gobierno se los compró nuevamente baratos y luego otra vez los volvió a vender y luego otra vez volvieron a generar una deuda muy elevada y entonces ahora ya no se les quitaron los bancos nuevamente, sino que ahora esa deuda que generaron la estamos pagando todos nosotros. Y de las proyecciones de ese doctor en economía que fue presidente de la República, de que nada más iban a ser 180 mil millones de pesos, hoy el pueblo de México debe casi 3 billones de pesos, es decir, 3 millones de pesos. Es una deuda impagable, eso no se va a pagar, al contrario, cada año va a crecer más, aunque cada año se paguen más por intereses de esa deuda. Entonces este doctor en economía, Ernesto Zedillo, pues ya sabemos que todo lo que decía era un engaño y los cálculos y las proyecciones que él hizo eran un engaño, pero él lo sabía de antemano. ¿Por qué razón? Pues porque él sí efectivamente es doctor en economía, estudió en el extranjero, pero viene a México a servir a los intereses de las grandes empresas transnacionales. Él sabía, no era ingenuo. Por otro lado, ya sabemos bien que él privatizó durante su gobierno Ferrocarriles Nacionales de México, casi el 70% se lo vendió a la empresa Union Pacific, y después, así como lo fue con Procter & Gamble, pues estuvo en los consejos de dirección de esas grandes empresas transnacionales. Pero ahora nos encontramos con la noticia de que Ernesto Zedillo convocó a algunos intelectuales, entre ellos a Vargas Llosa, intelectual de derecha, o Enrique Krauss u otros de aquí, Castañeda de México, para, junto con dirigentes del PRD, algunos gobernadores del PAN y del PRI, hacer un frente común en contra de las políticas que está llevando a cabo el presidente de la República. ¡Qué desfachatez! O sea, de ese Fobaproa, pero esa nada más es una parte en el caso de Ernesto Zedillo, que él proyectó que se iban a pagar 180 mil millones de pesos, estamos debiendo más de 3 billones de pesos, 3 millones de pesos. ¿Qué se puede hacer con 3 billones de pesos? ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, si esos 3 billones de pesos se dedicaran a la construcción de viviendas de interés social, digamos, es una cuenta sencilla. Pongamos en promedio, porque es una magnitud grande de viviendas, 300 mil pesos. ¿Cuántas viviendas se pueden construir con 3 billones de pesos? Bueno, 300 mil vamos a hacerla. Si le agregamos un cero,
Para construir 10 viviendas serían 3 millones de pesos. Entonces quiere decir que con 3 billones de pesos podemos construir, imagínense cuántas, repito, si con 1 millón de pesos, con 3 millones de pesos, se pueden construir 10 viviendas de interés social. Vamos a poner las caritas, pero así es, 3 millones. Ahora a eso le agregamos otro millón, quiere decir que son 10 millones de viviendas, por lo menos, que se pueden construir con la deuda que ahora estamos pagando todos los mexicanos. Es una fortuna impresionante. Bueno, pues el licenciado López Obrador hoy lo que planteó fue que ni vamos a endeudarnos a favor de los intereses de empresas que seguramente algunas de ellas ni impuestos han pagado, por un lado, ni tampoco vamos a abandonar la política basada en el principio de que los energéticos son la palanca del desarrollo nacional. Estos elementos son los que nos pueden hacer verdaderamente independientes y seguir como mexicanos nuestro propio destino sin depender de otros países, de otras naciones o de las grandes empresas transnacionales y mucho menos de la oligarquía nacional. Por eso están muy enojados, porque todo el esquema entreguista de traición a nuestra patria, todo ese esquema entreguista y de traición a nuestra patria, el licenciado López Obrador lo rompió tajantemente. Otra vida y otro México mejor es posible, alejado de las políticas neoliberales, que es lo que está encabezando el presidente de la República, y por eso debemos apoyarlo con todo entusiasmo. No queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, si hoy debemos 3 billones ya de pesos por el Fobaproa, más agregando toda la cuestión de la deuda, al rato que lleguen, hoy debemos más de 10 billones de pesos en total. Imagínense, más de 10 billones, 10 millones de pesos, de los cuales una parte, casi la tercera parte, es por el Fobaproa, que son 3 billones de pesos. Imagínense entonces que al cabo de 20 años, nuestros hijos o nuestros nietos ya no van a deber 10 billones de pesos. Ahora van a deber ¿cuánto? Pues a lo mejor el triple o 5 veces más. Imagínense 50 billones de pesos de deuda en unos 20 años. No, pues no queremos eso. Queremos que nuestro país, nuestra patria sea independiente y heredar a nuestros hijos, nietos un futuro mejor. Por eso apoyamos firmemente las medidas que ha tomado el presidente de la República, que además, hasta por sentido común, se ve que otros países del planeta están tomando medidas similares. Si te gusta lo que hemos comentado, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes. Te agradezco tu atención.